Vamos a hablar de la situación de seguridad de la Araucanía y también de lo que está ocurriendo en la provincia de Arauco, la zona caliente Mapuche. También han ocurrido hechos graves en la región de los lagos. El gobierno como última instancia ha establecido un estado de excepción constitucional que dura 15 días, prorrogable por otros 15. Están las Fuerzas Armadas acompañando a las fuerzas policiales. Esto ya se hizo con motivo de la pandemia. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que resulta de todo esto. Y para esto hemos contactado a Francisco Lluvetich, ex fiscal de la región de la Araucanía, vicerrector de Derecho de la Universidad Autónoma, que tiene una visión no solamente por haber sido fiscal, sino que también por vivir en la región y seguir de cerca todos estos acontecimientos. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, Tomás. Si tuviéramos que resumir en unas pocas líneas la situación en estos instantes, tanto en la región de la Araucanía como en la provincia de Arauco, ¿qué es lo que podríamos decir? Bueno, tendría que primero relevar la importancia de esta región, la belleza, la fuerza interior de sus habitantes y obviamente referir el flagelo que vivimos desde hace ya más de 20 años con motivo de la violencia inusitada a todo nivel y que hoy día abarca a todo tipo de personas. No entiendo bien, y a lo mejor ahí en el lugar se puede entender mejor, yo no lo entiendo, el estado de excepción constitucional decretado por el gobierno, porque ya existió con motivo de la pandemia y ya hubo intervención de las Fuerzas Armadas sin mayor resultado. Este nuevo estado de excepción es por 15 días, prorrogable por otros 15, o sea, máximo un mes, a menos que cuente con la venia del Congreso, que sabemos que no la tiene. ¿Se puede solucionar en 30 días con intervención militar y restricción de derechos, de garantías individuales, algo que no se ha solucionado en tanto tiempo? Bueno, mi opinión es muy clara y definitiva. La verdad es que esta no es una solución mágica. ¿Y por qué? Porque este conflicto no va a prosperar desde el punto de vista de las soluciones con magia. Esto involucra una serie de acciones permanentes en el tiempo y por lo tanto esta puede ser una herramienta que acompañada de otras nos podría permitir sobre todo a las fuerzas policiales la ubicación de las células que están actuando, ¿no es cierto?, en completa impunidad tanto en Arauco como también en Malleco y en Cautín. Eso creo que es una realidad y hay que decirlo. El estado de excepción constitucional no es la fórmula única y, como digo, mágica para darle una solución a un conflicto que tiene ya más de 2 décadas. Hay que sumarle otras cosas, Tomás, hay que agregarle un esfuerzo sostenido y reiterado. Por ejemplo, si uno ve las imágenes de estos últimos días, estos controles vehiculares que se están haciendo aleatoriamente en la zona, la verdad es que esto ha debido realizarse siempre y con un ahínco muy sostenido en razón precisamente de que es a través de los caminos principales y también de los secundarios donde se desplazan las personas que cometen los hechos de violencia, porque ya esto de hace 20 años que era, digamos que a pie e incluso descalzo, ahora es en vehículos. Y los vehículos incluso muchas veces, ¿no es cierto?, sustraídos en otros lugares y que se, desarrollan, ¿no es cierto?, a partir de aquello, la realización de los hechos y también con eso logran la huida y la impunidad en definitiva. De manera de que para combatir, Tomás, el robo de madera, para combatir la receptación, para combatir otra serie de ilícitos vinculados con ello, incluido en el último tiempo el tema del tráfico de droga, se requiere una fiscalización sostenida y muy, pero muy intensa, porque precisamente si estuviésemos nosotros en la urbanidad, como sucede en la mayoría de las ciudades de nuestro país, esto no habría podido suceder de la forma y en la cantidad en que ha ocurrido, ¿no es cierto?, en estas dos regiones. ¿Pero por qué? Porque la posibilidad de actuar de las policías es siempre a posteriori. Es muy raro que esto sea antes o que sea coetáneo, porque el adversario con el cual tienen que, de alguna manera, ¿no es cierto?, verse las caras las policías de nuestro país, ha aprendido mucho en este tiempo. Y ese aprendizaje es de todo nivel.
no solamente capacitación en el extranjero, no solamente perfeccionamiento en el arma y en el uso de las mismas, sino que también en la logística y en todo lo que dice relación con la planificación de los hechos que se llevan a cabo. A ver, varias cosas, como hay grupos armados de la Araucanía que han sido capacitados en el extranjero. La Fiscalía Regional de la Araucanía, como también en la Fiscalía Regional Occidente, cuando se encontraba el fiscal Emiliano Arias, digamos, en la Fiscalía de Pudahuel, tuvieron la oportunidad de realizar visitas a la Fiscalía General de Colombia, a lo que se agregó además posteriormente la información entregada por autoridades políticas, incluido el presidente de la época de Colombia, ¿no es cierto?, con informaciones derivadas de esta materia, lo que se corroboró con la incautación de discos duros de computadores cuando acometió, ¿no es cierto?, la Fuerza Militar Colombiana al campamento último, digamos, de la FARC, y que permitió esas incautaciones. En ese material, Tomás, esto ya ha sido difundido ampliamente, incluso Biobío también en su tiempo así lo hizo, arrojó información absolutamente concreta respecto de viajes. Y esto fue corroborado con información de base de la Interpol y los distintos pasos fronterizos que utilizaron las personas que salieron de Chile con dirección a Colombia, ya sea ingresando por Perú, ingresando por Bolivia, en el viaje de ida hasta llegar, ¿no es cierto?, a Colombia por el paso correspondiente y luego de regreso. Normalmente en parejas de personas, y esto de parejas me refiero a alguien de la zona de Arauco y a alguien de la zona de la Araucanía. Esto está acreditado con información oficial por pasos fronterizos de los distintos países. Esto ocurrió entre el 2004 y el 2006, y coincidentemente el primer ataque, yo diría, de carácter militarizado por las características del mismo, es el que se lleva a cabo contra el señor Jorge Lusinger Villiger, ¿no es cierto?, en la zona de General López. Y sacaron al matrimonio, una persona dirigía, todos vestidos de militar, con botas, con armas al cinto, incluso uno de ellos, el que dirigía, con una arma larga, ¿no es cierto?, colgada al cuello. Se distribuyeron en el inmueble 6 a 7 personas y a la vista de este matrimonio quemaron las instalaciones. Junio-julio del año 2005. Y uno se da cuenta que a partir de allí, Tomás, después viene la quema de un campamento forestal de 900 metros en la zona de Lumaco, con 8 a 10 personas que huyen de 2 en 2 por el camino lateral, después de haber bajado del cerro y ocultos detrás de los árboles en un comienzo, y en 12 minutos, según se recreó, lograron la quema de todo este campamento, incluso, y ahí sonaron la posibilidad de que habían personas que hablaban con un tono de extranjero, ¿no es cierto? Y por eso también se pesquisó la posibilidad de que así fuera. Estoy hablando a lo mejor para la gente de algo que ya es muy pasado, del año 2005, del año 2007, estos dos hitos, digamos, que para mí son relevantes. Hoy día parece que no es noticia, porque eso es lo que habitualmente está ocurriendo. Hay voluntad política. Pero hay voluntad política para esto, porque ya está el asunto con los colombianos. ¿Se sigue esta pista? ¿Hay voluntad de la policía por investigar las pistas? ¿De los tribunales por sancionar? ¿Dónde se frena todo esto? Bueno, hay lo que no se pudo establecer en la investigación desde el punto de vista, digamos, de los casos particulares en Chile, es la participación de estas personas que viajaron, ¿no es cierto?, y que después eventualmente pudieron o no haber participado en hechos de violencia y en ataques, ¿no es cierto?, en esta zona.
Y claro, y el juzgamiento se tiene que producir respecto de la participación en hechos concretos, no por la circunstancia de haber viajado y que existe una especulación de que estuvieron en alguno de los campamentos de la FARC y que estuvieron capacitándose, ¿no es cierto?, por el periodo de un mes o más en esos lugares a los cuales no pudieron sino llegar con apoyo logístico y además también de recursos económicos. En general no habían fundamentos de fuentes laborales, de ingresos que permitieran estos viajes, ni menos por la estadía, ¿no es cierto?, que tenían. Pero en lo particular, Tomás, no hubo posibilidades de asociar a casos concretos la participación de estas personas. Y la participación de la policía colombiana fue efectivamente para poder establecer al menos 2 de los policías relevantes allá en Colombia y para la Fiscalía de Colombia, que pudieron reconocer al menos a una de las personas como de aquellas que estuvieron en Colombia y en uno de los campamentos de la FARC. Lo otro se acredita con estos viajes y estas salidas, ¿no es cierto?, a través de los pasos fronterizos oficiales de estos países. Hasta el primer semestre de este año había habido un aumento de hechos de violencia de un 94% con respecto al año pasado. O sea, esto es explosivo. Y naturalmente que después del primer semestre, estamos en el segundo semestre, han seguido estos actos de violencia, incluyendo los últimos atentados incluso bajo estado de excepción constitucional. Da la impresión que hay zonas, y voy a ponerlo entre comillas, zonas liberadas, que ya no están en poder del Estado o bajo el dominio del Estado chileno, sino bajo el dominio de comunidades mapuches. Temucuicui es una de ellas, pero podría haber otras. O sea, para transitar hasta la parte sur de la provincia de Arauco, hay que pedir permiso, si no hay que preguntarle a la gente de Televisión Nacional, porque si no, no dejan pasar. No hay distribución de alimentos hasta allá, sino que, en fin, ¿hay zonas liberadas en estos momentos donde no hay Estado de Chile? Bueno, es un concepto interesante liberar desde esa perspectiva y desde la perspectiva de los que están en esos lugares es una zona controlada. Es una zona controlada por la violencia y por el armamento. Y el armamento genera la impunidad y obviamente el temor, ¿no es cierto?, en el resto de la ciudadanía porque ya se utiliza de manera indiscriminada. Quienes conocen la zona, yo siempre cuento esto, de Cañete a Tirúa son aproximadamente 60-65 kilómetros. El puente Yeuyeu es lo que separa una de otra comuna. La mayor cantidad de hechos de violencia se ha producido precisamente en todo ese macro sector y aledaño al Yeuyeu. Ya en el enjuiciamiento, Tomás, que tuvo lugar en el Tribunal Oral de Cañete en su momento cuando se condenó a varias personas, entre los cuales también está, ¿no es cierto?, el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, no se logró establecer la autoría, la participación en la quema de cabañas, pero sí se estableció los numerosos delitos de incendio de cabañas aledaños al Yeuyeu, que es una zona hoy día controlada. La zona de Antiquina es una zona controlada. Puerto Choque es una zona controlada. Y así podemos seguir nombrando. Yo recuerdo cuando se hizo la reconstitución de escena de la emboscada sufrida por el entonces fiscal Elgueta con una comitiva policial, que había un letrero a pocos kilómetros del cruce de Peleco, que es el cruce que nos lleva o nos trae a la 9ª región, territorio mapuche. Y estaba enfrente del camino principal, la ruta 160. Y pocos días atrás, antes de que terminara el estado de excepción constitucional por la emergencia sanitaria, en Peleco, que es ese cruce, aproximadamente a 15 kilómetros de Cañete, en dirección al sur, hubo presencia militar. Apenas se fueron los militares, aparecieron los violentistas, ¿no es cierto?, embosados, con ropa militar y con el control territorial disparando en el sector. Esto es absolutamente insólito. Cualquiera que sepa, escuche o medianamente se preocupe, claro, la reclamación es que aquí no existe Estado de Derecho. El problema no es el Estado de Derecho. El problema es
que esta circunstancia de que existan controles, o como lo llama Tomás, sectores que están liberados de ese control, del control del Estado y de las fuerzas policiales, lo que hace precisamente es aumentar el nivel de impunidad y de alguna forma, ¿no es cierto?, lograr el objetivo final. El objetivo final, Tomás, es el desplazamiento forzado obligatorio de la gente, si es que no es posible acceder a esos territorios por otra vía, digamos, institucional. Voy a dejar la pregunta planteada, vamos a hacer un pequeño alto. La pregunta es la siguiente. En la provincia de Arauco no cabe la menor duda que se han ido quemando casas, cabañas, etcétera, no queda nada en las cercanías del lago Lanalhue, por ejemplo, en estos instantes está todo destruido, incluyendo la famosa hostería, antigua hostería del lago Lanalhue, está todo quemado. En Quidico ha habido 63 atentados incendiarios en una caleta pequeña en Quidico, o sea, no está quedando nada, y por lo tanto el enfrentamiento ahora es con las forestales, que incluso muchas de ellas están pensando en abandonar la zona. Podríamos pensar, sostener, que la primera victoria de quienes están en esta posición de violencia, los mapuches, se podría registrar en la zona de Arauco con una victoria total en poco tiempo más. Volvemos en un instante. Francisco Jovitich, ex fiscal de la región de la Araucanía, vicerrector de Derecho de la Universidad Autónoma. Y la pregunta quedó planteada: ¿están a punto las organizaciones mapuches de lograr una victoria total al sur de la provincia de Arauco, de manera de ellos tener un control absoluto de toda esa zona, considerando, por ejemplo, que los funcionarios del Poder Judicial están en sus casas escondidos, que ya no pueden ir al tribunal, o sea, ni siquiera ellos, y por lo tanto la victoria podría ser inminente o no? Bueno, yo no podría hablar de una victoria en esos términos, pero que existen importantes sectores con esta suerte de control armado, con la presencia de estas células, ¿no es cierto?, que yo en algún momento califiqué de propios de una guerrilla rural. Recuerdo el año 2012, estábamos lejanos, hoy día ya a 8 o 9 años de aquello, y la verdad es que el sentimiento de abandono y por lo tanto de la contraparte, el adversario armado de control, a uno puede llevarlo a ello. Los que conocen algo más de esta situación y particularmente la reivindicación territorial del pueblo mapuche, va a entender, esto es muy simple, el concepto de territorio que le llaman el Gualmapu tiene un sector en el este y un sector en el oeste. El sector del este es el argentino, y en Argentina, Tomás, desde hace ya varios años, vienen en la misma senda que nosotros ya vivimos hace bastantes más. O sea, ellos vienen un poco retardados en esa lógica. Ese es el llamado Puelmapu, la tierra del este. Y el Gulumapu, que es la tierra del oeste, que conforman ambas el Gualmapu, es esencialmente la zona aledaña a la provincia de Arauco, cercana al lago Yeuyeu y al Lanalhue. Y de allí, si uno visualiza en el mapa, ¿no es cierto?, es como una especie de zona lineal, una franja que abarcaría de mar a mar, de nuestro Pacífico hasta el Atlántico.
Eso es lo que se pretende desde el punto de vista territorial reivindicar en términos absolutos, el control de esta franja de territorio que obviamente es extensa y que uno incluso podría decir que va desde el Biobío, río, hasta ¿cómo se llama? Nuestro, ¿no es cierto?, acá en la zona de Pitrufquén, que es el afluente del Villarrica. Y uno dice, pero es que es mucho este terreno. Bueno, las demandas reivindicatorias de territorio suman mucho más de lo que los estudios serios han señalado como que pertenecían por títulos de merced en su tiempo a los mapuches originarios. O sea, en términos simples, se reclama más tierra de la que, comillas, le correspondería históricamente. Y esto tiene una razón. La razón es la proliferación de comunidades que al amparo de la ley 19.253 permite constituir, digamos, sobre la base de un número mínimo de integrantes. Por lo tanto, una comunidad, voy a decirlo en términos bien simples, que tenía 50 integrantes, de acuerdo con el número que permite crear, se puede subdividir en 3 o en 4, y cada uno de ellos tiene, comillas, derecho a también hacer una reclamación territorial, que puede exceder la cantidad que le correspondía a esa comunidad originaria, ¿no es cierto?, por el número de integrantes también, digamos, genuino. Y bueno, el ejemplo lo tenemos en la comunidad Temucuicú, y el nombre de esa comunidad hoy día tiene 4 comunidades, sino 5. La autónoma, la tradicional, la Queipul 1, la Queipul 2, y ahí tenemos un ejemplo en cómo 3.000 hectáreas, que son aproximadamente las de todo ese sector, han sido entregadas, ¿no es cierto?, a una comunidad en su origen, 2.000 y algo, y después con estas divisiones, ¿no es cierto?, que han logrado y ya lograron obtener más. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es, la gente mapuche está en su esencia, Tomás, la posibilidad, está instalado en su ser el de ser un ser sociable, dialogante, que busca la comunicación. Pero esta conversación no se puede sostener con las personas armadas, porque ellos jamás se van a sentar en una mesa. ¿Por qué? De modo entonces que no es posible, en mi opinión, una solución de esa naturaleza si no va acompañada precisamente de todo un esfuerzo de inteligencia policial que permita hacer o anticipar hechos y no ser reactivo a los hechos, que es lo que ha estado ocurriendo durante 20 años. Varias preguntas. ¿Por qué ha fracasado la Fiscalía? ¿Hay un criterio distinto de los tribunales cuando se trata de personas que están en la causa mapuche respecto de otras personas? O sea, ¿hay un trato distinto? Son 2 preguntas, ¿no? ¿Por qué han fracasado la Fiscalía? ¿Qué pasa con los tribunales? Y en tercer lugar, los tribunales están penetrados. Me llamó mucho la situación que ocurrió en Traiguén, donde un funcionario judicial fue encontrado con un arsenal en su casa, y como palitroque fueron cayendo los jueces porque no querían dictar alguna resolución que significara alguna detención preventiva de esta persona. Entonces tuvieron que recurrir a un tribunal que era ajena a la ciudad de Traiguén. ¿Qué es lo que está pasando con todo esto? A ver, en lo primero, yo creo que la Fiscalía ha hecho importantes esfuerzos para poder obtener resultados en estas investigaciones. No está de más decir que la función esencial de un fiscal es perseguir la comisión de delitos y llegar a resultados, Tomás. No conozco fiscal que no tenga en su ser más íntimo ese deseo, o sea, su objetivo principal es obtener resultados. Estos resultados se obtienen en la medida en que existan elementos probatorios que no siempre son obtenidos con la diligencia, ¿no es cierto?, correspondiente, o por derechamente la ausencia de los mismos. Y aquí voy a la segunda pregunta. ¿Hay un estándar diferenciado desde el punto de vista judicial? Tengo que contestar que no, pero en la realidad aparece que sí, porque en no pocos casos de juzgamiento, efectivamente el estándar probatorio exigido para condenar, la verdad es que ha sorprendido no solamente a los fiscales, perdedores en esos casos, sino que también a algunos defensores que ven que en los casos comunes en que ellos también defienden, el estándar de exigencia probatoria no es igual.
y obviamente que esa es una circunstancia que es un hecho que está en la mesa. Esto lo podrá, obviamente, que el Poder Judicial, ¿no es cierto?, contrariar y habrán voces que irán en sentido distinto al que estoy comentando, y es muy legítimo que así sea, pero la realidad en los tribunales y en los juicios nos indica otra cosa. Y lo mismo en el otorgamiento de medidas cautelares, Tomás. Es decir, si uno va a un caso de cualquier naturaleza en que, comilla, no esté involucrado esta lógica, digamos, que se asocia a un determinado conflicto o con este apellido, claramente también las exigencias son diferentes. Y fíjese que el caso ocurrió en Traiguén da cuenta en algún sentido de aquello, porque cualquier tribunal puede otorgar una medida intrusiva aunque no sea competente. Estamos hablando de juzgados de garantía, juzgados penales. De modo entonces que la posibilidad de que esto ocurriera está dentro de lo que el Código Procesal Penal permite. El que no haya sido posible obtenerla, yo no conozco los detalles, pero de alguna manera también da a pensar, ¿no es cierto?, de que la Fiscalía debió realizar ingentes esfuerzos para obtener una definición judicial que a lo mejor en casos comunes me refiero que no están dentro de los llamados conflictos, es de menor intensidad. Yo no digo que los jueces estén amedrentados porque no tengo antecedentes, pero sí sé que hay sucesos que han afectado a tribunales y hay un informe, Tomás, de julio de este año del ministro visitador, el ministro de la Corte Suprema, Arturo Prado, que lo puso en conocimiento del Pleno, que es uno de los elementos que tomó en consideración el presidente de la República para dictar el decreto de estado de excepción, y en donde se da cuenta las amenazas, el temor, el miedo de los funcionarios de los juzgados de Cañete, tanto el oral como el de garantía. Y esto demuestra que evidentemente esta situación de miedo, de temor, de pavor, está incluyendo también a los funcionarios judiciales, que son seres humanos y por lo tanto no pueden abstraerse de este tipo de situaciones. Si yo me paseo con un arma por Santiago, llegará la policía y me va a detener inmediatamente. Un arma a la vista, ¿no? Sería un escándalo. Pero para el funeral de Pablo Marchant, no solamente hubo un velatorio largo con armas, sino después un funeral muy largo con armas a la vista, casi transmitido en directo. Ante un delito flagrante existe la obligación de la policía de intervenir y de los fiscales también. Nadie intervino, nadie. Entonces, ¿qué mayor fracaso que ese en que hay un trato distinto para un ciudadano común que para ellos? Bueno, la respuesta es una. Y yo, que debo actuar apegado a la ley, no solo por formación, sino que también por convicción, efectivamente es así. Es un hecho que presenta características de delito y es flagrante. En mi opinión, no se realizaron diligencias intrusivas, entre ellas el ingreso de policía u otras, en el sector por el evidente o la evidente posibilidad, ¿no es cierto?, que hubiera un enfrentamiento armado en el lugar. Y creo que frente a este mal mayor, entonces se optó por no realizar ninguna actuación o diligencia intrusiva en el sector. Es algo similar a lo que ocurre en algunas ocasiones en la ciudad de Santiago, con estos funerales, ¿no es cierto?, de narcotraficantes, en que la policía no actúa e incluso lo puede mirar de lejos a una cuadra mientras se dispara, ¿no es cierto?, abiertamente, y se utilizan otro tipo de elementos, ¿no es cierto?, para agasajar a la persona fallecida de alguna manera. Eso se ve. La policía en algunos casos no actúa por evitar precisamente la situación de enfrentamiento que va a ser evidente. Y eso yo podría estimarlo como legítimo, porque también tenemos que pensar en la vida de las personas y a nadie le gustaría, ¿no es cierto?, sufrir bajas en una circunstancia de esta naturaleza. Distinto es el caso cuando la policía actúa y es repelida precisamente con la utilización de armas. Ahí la policía, y esto no hay una doble respuesta, tiene que actuar porque lo hace en legítima defensa y precisamente amparado por su normativa, que lo obliga, no solamente lo faculta, lo obliga a repeler en los mismos términos que está siendo atacado.
¿Por qué hay tanto robo de madera? Se habla de 80 millones al año, otros hablan de 100 millones, estoy hablando de dólares al año, donde hay logística, camiones, y documentación falsa, esta madera se vende, alguna se exporta, o sea, es toda una organización gigantesca y no pasa nada. ¿Quiénes son los que compran? ¿Quiénes son los que venden? ¿Dónde están los camiones que transitan por las principales carreteras? Transitan por la ruta 5 Sur sin problemas, pasan delante de Carabineros. Entonces, ¿cuánta gente hay coimeada, comprometida en todo esto? Bueno, aquí, por ejemplo, es donde emana alguna otra medida adicional que puede complementar, digamos, el trabajo, ¿no es cierto?, en esta área. Yo recuerdo que entre aproximadamente el año 2008-2009, en compañía del fiscal Velázquez, fuimos designados por el entonces fiscal nacional para hacernos cargo de las investigaciones sobre hurto de madera en esa zona. Se hizo una investigación muy importante, hubo muchas personas formalizadas y requeridas, de las cuales, ¿no es cierto?, hubo condenas, eran condenas de menor entidad porque las penas son bajas. Pero también hubo incautación de camiones, también hubo material fílmico y fotográfico acerca de las reuniones que se sostenían en sectores determinados entre personas de la etnia y personas huinca, que eran los compradores. Es decir, desde 12 años a la fecha, esto es así. Y se roba o se sustrae o se apropia madera, ¿no es cierto?, de los mismos campos de las forestales, que después terminan con guías de despacho falsas de tercero, vendidas al mismo poder comprador, Tomás. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿hay recursos suficientes en el SAC, en CONAF, en impuestos internos, para mantener fiscalizaciones permanentes en los caminos secundarios y principales en relación con los camiones que transportan madera, que son fáciles de ubicar porque son los únicos y que la llevan a la vista? ¿Y esto qué significaría? Digo permanente. Esto tiene un costo, pero permanente. Esto va a producir un disuasivo evidente. Hoy día, ¿qué es lo que se hace, Tomás, cuando existe el dinero en estas instituciones? Estas fiscalizaciones de una semana, en que uno ve un container con estas personas que paran a los camiones, bueno, y después se va. ¿Qué es lo que se sabe? En la ruta tanto está el container, vamos por otra ruta, o esperamos la próxima semana. Es fácil eludir esto parece infantil, pero lo que yo digo es de sentido común, pero un sentido común que requiere recursos. El tema, por ejemplo, de la logística a través de elementos tecnológicos, ¿cuánto se ha luchado para que existan esos mecanismos acá en nuestra zona que permitan, ¿no es cierto?, los patrullajes, tanto de día como de noche, etcétera, etcétera? Esto en la región metropolitana es habitual hoy día. Y siempre como que los recursos que pudiesen ser extendidos a esta zona para facilitar el trabajo policial, como que siempre llega de atrás, como que siempre hay que pedirlo casi con ruego, como que siempre necesitaremos más recursos, habrá la posibilidad de que existan más funcionarios, podremos dotar a la Fiscalía de más elementos. La verdad es que yo recuerdo cuando algunos autoridades políticas decían, pida lo que quiera, se lo daremos. La verdad es que la pregunta era al revés. Yo siempre lo contestaba en esos términos, Tomás. ¿Qué es lo que el Estado tiene que hacer? No es lo que uno tiene que pedir, porque el control y la seguridad pública le corresponde al Estado a través del gobierno correspondiente. Y eso es lo que no hay en toda esta zona. Entonces, cuando usted me plantea de que existen territorios, comillas, liberados, es real porque no hay control policial posible. ¿Y qué policía se va a atrever a ingresar a esos lugares si hoy día incluso hasta los emboscan y balean en las rutas principales? Entonces, ahí es donde yo digo, voluntad política, es voluntad política y una tremenda voluntad política. El discurso de que la región, aquí la macrozona sur está militarizada, es mendaz. No es así. La policía y eventualmente ahora con el apoyo, ¿no es cierto?, del ejército, de la Armada, ¿no es cierto?, de la octava región, lo que buscan es precisamente la pacificación. No es
andar buscando, ¿no es cierto?, el encuentro, el desencuentro o la rencilla armada. Está muy lejano de aquello. Sin embargo, las emboscadas hoy día son pan de todos los días. Yo los invito a leer los manuales que tenía la FARC. A la gente le asusta esto, hablar de la FARC, pero si eso en Colombia, estuvieron 40 años con este problema en Colombia. Lean algunos de los manuales pequeños y no se van a dar cuenta cómo es la evolución. Quema de camiones, quema de buses, control territorial, control de ciertos villorrios y ciudades pequeñas, y luego emboscadas, y luego ataques urbanos. Y la verdad es que uno se sorprende que parece que ha ido recorriéndose este camino de capacitación y perfeccionamiento en la violencia, a la vista de todo. El umbral, Tomás, acerca de lo que está pasando, ya no existe. Hoy día cualquier cosa es posible de aceptar. ¿Cuántas personas nos dijeron cuando falleció el matrimonio Lusinger-Mackay? Este es el punto de inflexión. De aquí en adelante esto va a cambiar. Y la pregunta que me hago, ¿cómo cambió? ¿Cómo cambió esto? En los últimos 2 años, o un poco más, llevamos más de 20 personas fallecidas. Yo no sé si esto remueve al resto, a nuestro país, a las personas que tienen que tomar las decisiones y a las autoridades. La muerte es dolorosa en sí misma y por lo tanto, ¿cómo hemos podido permitir que esto siga sucediendo? Y creo que ese es el dramatismo que yo no le coloco mayor énfasis que el que tiene, que todo lo pueden deducir. Y por lo tanto, ahí es donde hay que dar. Entonces, recursos, pero para planes integrales, para coordinaciones globales que ataquen los distintos aspectos y no solamente el que exista control vehicular, el que exista la posibilidad de por ejemplo, se suspendió la utilización o el porte de armamento en toda esta zona por una resolución de la Dirección General de Movilización. Yo la pregunta que me hago es, ¿por qué no se suspende permanentemente? ¿Quién podría andar portando armas en toda esta zona, aunque tuviera ese derecho? Entonces, como que uno dice, la reacción es de ahora, sí, pero esto parece que podría haberse adoptado con anticipación o mucho antes. Entonces, la verdad es que yo no tengo la solución global, pero sí tengo un diagnóstico. Y ese diagnóstico significa que tiene que haber una voluntad en todo el sistema, que incluye tanto a la política como sus integrantes, las autoridades y todo este entramado social. Fíjese que las reivindicaciones tomadas del pueblo mapuche pueden ser muy legítimas. Han sido un pueblo que ha tenido muchas dificultades, en que la educación ha sido siempre al debe, en que las necesidades de agua, las necesidades de luz, o sea, de servicios básicos también. Pero la gente, la gran mayoría de la gente que es de la etnia o que se declara de la etnia, está por avanzar, por mejorar, por tener mayores oportunidades. Lo que pasa es que hoy día los grupos violentistas, que hace 15 años a lo mejor tenían 50, 100 adherentes, hoy día puede ser más, porque hoy día actúan células en todos los sectores. ¿Y eso qué significa? Que el incremento es evidente. O sea, yo no sé el número, ni tampoco me interesa saberlo. Lo que me interesa es saber efectivamente por qué pueden actuar de manera paralela en muchos de estos actos. Paralela me refiero yo con poco tiempo entre uno y otro y en distancia más o menos interesante o apreciable, digamos, desde el punto de vista territorial. Francisco, muchas gracias por conversar con nosotros y ilustrarnos de lo que está ocurriendo en estos instantes en la Araucanía. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted. Francisco.